Vamos a leer Génesis capítulo 13, versículos del 7 al 13. El tema es los errores de Lot. Leamos. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaban el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot fue un hombre que cometió muchos errores en su vida, que lo llevaron a vivir consecuencias muy terribles y muy amargas, tanto en su propia vida como en su descendencia, en su familia y su descendencia. Y con la ayuda de Dios quiero que meditemos en la vida de este hombre para no cometer estos errores. En el mensaje anterior mencionamos un poco acerca de los días de Lot. Y entonces, como tenemos eso fresco, quiero enfocarme hoy en la vida de Lot. Lot fue sobrino de Abraham, y como la mayoría sabemos, Abraham fue el hombre a quien Dios escogió y llamó para hacer de él una nación grande, la nación de Israel, de cuya descendencia vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y leámoslo en el capítulo 12, versículo 1 al 5, para que entendamos sobrino de quién era Lot. Dice en el 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, aquí todavía se llamaba Abraham, Dios más adelante le cambió el nombre a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, hermanos, este hombre, Lot, vio el gran ejemplo de su tío, quien por su fe obedeció a Dios sin saber a dónde iba, como dice en el libro de Hebreos,
Por su fe habitó en tierra de Canaán, en tiendas como extranjero y forastero, creyendo que Dios cumpliría su palabra y sus promesas hacia su vida y hacia su descendencia, y Abraham fue fiel a Dios. Abraham, por ejemplo, en el versículo 7, se nos habla de que él construía altares para adorar a Dios. Dice en el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. No solo aquí, sino en varios lugares se puede leer cómo este hombre apartaba tiempo y dedicaba altares para adorar a su Dios. Recordemos que en ese tiempo no había templos, pero este hombre buscaba y amaba a Dios, adoraba a Dios. Y hermano, aquí todavía Lot estaba con él. Y hermanos, este hombre Lot vio el buen ejemplo de su tío Abraham. Y en el Nuevo Testamento, como ya lo leímos y lo vamos a leer más adelante, se da testimonio de que Lot llegó también a creer en Dios y se le llama justo. Sin embargo, como dije al principio, este hombre cometió grandes errores. Dios bendijo tanto a Abraham como a Lot, y acabamos de leer que las posesiones de ambos eran muchas, sus ganados, y los pastores de ambos ganados comenzaron a pelear. Eso lo leímos en el pasaje inicial, en el capítulo 13. Ellos comenzaron a pelear, y entonces Abraham le dice a Lot que mejor se separen y que él escoja a dónde ir. Y en el versículo 10, que ya leímos, dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Esta decisión marcó el principio de la tragedia de la vida de Lot. Una decisión que podemos ver que está marcada por el egoísmo, porque Lot tomó lo mejor para él, no le importó el bienestar de su tío. Además, vemos que es una decisión influida por el materialismo. Lot ya estaba bendecido materialmente, pero él quería más. Una de las grandes trampas es vivir solo para lo material, como hablamos la semana pasada. En los días de Lot la gente vivía materializada, sin importarle la vida espiritual, y así actuó el mismo Lot. Sus decisiones estaban basadas no en su bienestar espiritual, sino en su bienestar material y físico. Él buscaba los tesoros terrenales. Su corazón estaba solo en lo material y en lo terrenal. Y como Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermano, ¿cómo debemos de velar en nuestro corazón? ¿Qué es lo que tiene el primer lugar en nuestras vidas? En esta sociedad materializada, en esta sociedad egoísta, muchas veces marcamos nuestra vida, marcamos nuestras decisiones, tomamos todas las decisiones que tomamos, las hacemos únicamente basadas en la autosatisfacción, basadas únicamente en lo material. ¿Y cuántas personas han caído en tantas codicias necias, en tantas trampas, en tantas situaciones difíciles, en tantos lazos, en tantas tentaciones, en tantas malas decisiones, por el amor al dinero y por el amor a las cosas materiales? Por ejemplo, hermanos, dejemos un papelito allí y vayamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lot era un hombre justo, era un hombre piadoso,
pero no tenía ese contentamiento del que habla la palabra de Dios. Y hermano, realmente es una gran ganancia ser piadoso, ser temeroso de Dios, y que ese temor a Dios, esa piedad vaya acompañada de contentamiento, que estemos contentos con lo que Dios nos da, que estemos contentos con las bendiciones de Dios. Dice en el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuánto se puede hablar de este solo pasaje, hermano? Y realmente podemos ver a la humanidad así, podemos ver incluso a los hijos de Dios así, como por el amor al dinero, como por querer enriquecerse, se cae en tentación, en lazo, en codicias necias, en tentaciones, en malas decisiones. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto, hermano, puede llegar incluso a lastimar el oído de la sociedad materialista de estos tiempos. Pero, hermano, realmente la voluntad de Dios es bendecir a sus hijos, es bendecir a su pueblo. Eso lo vemos en toda la palabra de Dios. Pero el problema es cuando nosotros estamos enfocados únicamente en lo material, cuando nosotros le damos el primer lugar a lo material. Este hombre Lot puso lo material por encima de lo espiritual. Así que este hombre toma entonces una decisión egoísta y materialista, una decisión basada solo en lo que veían sus ojos. Él veía aquella llanura, dice la palabra de Dios, ahí en Génesis 13, él vio la llanura, vio que era hermosa, vio que era como el huerto de Jehová, imagínense, como el jardín del Edén, y entonces Lot escogió para sí aquella parte. Él no oró, él no buscó la voluntad de Dios, sino basó su decisión en lo que veían sus ojos. ¿Cómo necesitamos en toda decisión buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pedirle a Dios su guianza, porque solo Él sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Usted y yo tenemos un conocimiento tan limitado, hermano. Usted y yo solo podemos ver lo que ven nuestros ojos. No sabemos ni siquiera qué va a pasar dentro de 5 minutos. No sabemos nada del futuro. No sabemos tantas cosas. Pero, hermano, Dios sí sabe todo. Y Dios sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Y no solo podía ver aquella llanura del Jordán que parecía preciosa. Y, hermanos, él entonces fija su mirada allí y toma aquella decisión. Pero recuerda, hermano, no todo lo que brilla es oro. Él solo se guió por lo que veían sus ojos. Él se guió por la lógica. Aquello se miraba verde, era un huerto de riego, todo parecía bien. Según la lógica, esta era la mejor decisión. Parecía una gran oportunidad, parecía algo, hermano, tan especial para él. Pero, hermano, cuidado. En Lot se puede ver varias veces que él confiaba en sí mismo, en su capacidad de decisión. Él se sentía muy inteligente y muy sabio para tomar decisiones. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Tomamos decisiones basadas en lo que ven nuestros ojos. Tomamos decisiones basadas en lo que percibimos, en lo que pensamos, en nuestra lógica. O tomamos decisiones por las presiones del momento, tal vez por la angustia, tal vez por el miedo, tal vez por el enojo. ¿Cuántas personas toman decisiones por una emoción fuerte?
¿Cuántas decisiones se toman por un enojo fuerte, hermano? Familias se han destruido en un momento de enojo, matrimonios se han destruido en un momento de enojo, o por miedo, o por cualquier presión, hermano. Qué importante es que podamos entender que las decisiones en nuestras vidas son importantes, son trascendentales, y necesitamos la guianza de Dios. Necesitamos que sea Él el que obre en nuestras vidas. Necesitamos ser humildes y suplicarle a Dios que Él nos guíe en cada decisión de nuestras vidas. Buscar la voluntad de Dios, orar con humildad y esperar la guianza de Dios, porque, hermanos, Dios verdaderamente guía, y Dios siempre nos va a guiar a lo mejor. Dios no nos va a guiar al fracaso, Dios no nos va a guiar a la tragedia. Dios siempre nos guía a lo mejor, pero ¿cómo necesitamos esa humildad para orar y para esperar en Dios? Lo peligroso de la actualidad es que no se ora, no hay humildad, no reconocemos nuestras necesidades de ser guiados por Dios. Pero mire lo que dice en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, confía en Jehová de todo tu corazón. Necesitamos confiar que Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, que Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Pero, hermano, por lo regular confiamos en nosotros mismos y no en Dios, en su sabiduría, en su amor, en su gracia. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que tú piensas, en lo que tú miras, en lo que tú sabes, en tu conocimiento, en tu inteligencia, en lo que sientes. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, todos. Y Él enderezará tus veredas. Leamos juntos el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Pero, hermano, si tomamos decisiones sin oración, somos sabios en nuestra propia opinión. Si tomamos decisiones basadas en nuestra lógica, en nuestro pensamiento, en nuestra inteligencia, o en las apariencias, en lo que vemos, o basados en lo que sentimos, en lo que percibimos, o en la emoción del momento, no estamos siendo humildes. No, es como que estamos diciendo: yo no necesito de Dios para tomar las decisiones. Pero, hermano, siempre será para nuestro bien. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es para tu bien, esto es para mi bien. Solo el que es humilde va a orar para que sea Dios quien realmente lo guíe. Y, hermanos, solo así no daremos pasos en la llanura si Dios no lo guía. En Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A nuestro parecer puede parecer derecho, recto, correcto, pero su fin puede ser desastroso. Eso pasa en cuanto a la salvación y vida eterna. Porque muchas veces el ser humano cree que va en el camino correcto, siguiendo una religión, siguiendo lo que le enseña algún líder religioso, sin entender que ese camino lleva a la muerte, porque solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero también, hermano, en las decisiones que tomamos, muchas veces hay caminos que parecen rectos, hay decisiones que parecen buenas, pero muchas veces esas decisiones nos pueden llevar al desastre, nos pueden llevar incluso a la muerte. Como seres humanos vivimos tomando decisiones. Algunas decisiones son
especiales que otras, pero hermano, cada decisión debemos hacerla con ese temor reverente, pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos ayude, que nos guarde de salirnos de su voluntad, que sea Él el que dirija nuestros pasos a lo mejor. Hermano, ¿cuántas decisiones se toman? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde me voy a congregar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a poner un negocio? ¿Cómo voy a formar un matrimonio? ¿Con quién? ¿Con quién voy a formar un hogar, una familia? La guianza para dirigir a los hijos en todo, hermano, en cada trabajo, en todo. Necesitamos la guianza de Dios en cada paso de nuestras vidas. Necesitamos la guianza de Dios, hermano. ¿Cómo saber cuál es la decisión correcta? Muchas veces sí lo sabemos por la palabra de Dios, y por eso la palabra de Dios es lámpara y es luz. Por ejemplo, si una muchacha impía, perversa, que no conoce a Dios, comienza a enamorar al muchacho, no va a empezar el muchacho: Señor, guíame, ¿será que es tu voluntad? No, porque la palabra de Dios ya lo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y cuánto habla la palabra de Dios? Porque entonces ahí el mal va a ser para usted, con una mujer impía o con un hombre impío, sin temor de Dios. Hermano, eso es terrible. Dios lo que quiere es guardarlo de lágrimas, guardarla de lágrimas. Y Dios nos enseña y nos muestra a través de su palabra. En algunas ocasiones sabemos bien claro qué hacer y qué no hacer, pero hay otras decisiones en las que no sabemos realmente. No parece una decisión mala. Hay veces que nos encontramos en el valle de la decisión. Muchas veces me ha pasado eso. Y hermano, qué difíciles son esos tiempos, cuando hay que tomar una decisión y hay varios caminos a tomar y ninguno se mira malo y uno no sabe exactamente qué decisión es la correcta. Decisiones que pueden marcar nuestra vida y nuestro futuro. ¿Qué debemos hacer en ese tiempo? Orar a Dios, clamar a Dios, suplicar a Dios. No es al Tim Marín de Dopingüe, no, hermano. Usted tiene rodillas, usted tiene un Dios en los cielos que sabe cómo guiarlo y sabe cómo dirigirlo en su voluntad y para nuestro bien. Miren, la palabra de Dios nos habla de tantas promesas. Leamos en el Salmo 25, versículo 12. Dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Estos pasajes han sido básicos en mi vida. Cuando muchas veces me he encontrado en esos valles de la decisión, he orado en base a estas promesas. Señor, tu palabra dice, tu palabra dice. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Señor, no sé qué camino voy a escoger, no sé qué decisión debo tomar. Señor, enséñame tú. Y ahí está la promesa. Él nos enseñará el camino, hermano. Él sabe cómo guiarnos, es que Él es fiel. Versículo 13: gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Cuando Dios guía nuestras vidas, guía nuestros pasos, gozamos de bienestar. Dios nos guía a lo mejor y nuestra descendencia también es bendecida, hermano. Pero para esto se necesita ser humildes. Como dice en el versículo 9: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Por ejemplo, cuando usted está guiando a un caballo, si el caballo es manso, se va a dejar guiar. Usted solo le jala la rienda a la derecha y el caballo manso entiende y se va a la derecha. Y si usted le jala a la izquierda, pues se va a la izquierda, porque es un caballo manso. Pero un caballo necio, hermano, usted lo puya, le pega, le da, lo azota y el caballo sigue necio en su camino. Y entonces nosotros necesitamos realmente ser humildes, ser sencillos. Y si somos mansos, Él nos va a enseñar. Porque no es
válido que digamos, Señor, guíame, Padre, pero yo tomando mis decisiones y qué me importa la voluntad de Dios. Guíame, Señor, pero ya tomé la decisión, ahora bendíceme tú. No, es importante y necesario orar a Dios, rogar a Dios, suplicarle a Dios. Miren el versículo 4 de este Salmo 25. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Qué cristiano ora así en la actualidad, hermano? La gente solo quiere vivir de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a su lógica. La gente solo quiere vivir en materialismo, en autosatisfacción, o la gente solo quiere tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios, sin pensar que nosotros somos limitados, que no tenemos la capacidad de tomar las mejores decisiones, que necesitamos de Dios. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Verdad que necesitamos esto, hermanos? En la vida muchas veces todo se mira tan oscuro. Hay etapas en la vida en las que usted ve hacia todos lados y todo parece oscuro. Usted no sabe qué camino tomar, usted no sabe por dónde ir, usted no sabe qué decisiones, pero Dios sí sabe, hermano. Y si nosotros le pedimos con humildad, con sencillez de corazón, Dios es fiel para guiarnos, Dios es fiel para llevarnos por el camino por el que debemos andar. Él nos enseña el camino a seguir. Pero si nosotros no somos mansos, somos tercos, nosotros vivimos solo autocomplaciéndonos, vivimos tomando decisiones basadas en sentimientos, en emociones, en pensamientos. Ay, hermano, ahí es donde muchas veces sufrimos, lloramos, lamentamos. Cuántas situaciones llegan a nuestras vidas por no tomar en cuenta a Dios. Como dice la Biblia en Proverbios, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios, sin orar, y luego nos enojamos contra Dios. Puso atención a ese texto: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Todavía, ¿por qué lo permite Dios? Ay, hermano, ¿cuánto tiene que soportar Dios? Cuando oramos a Dios, Señor, guíame, Señor, dirígeme. Muchas veces podemos pensar, pero ¿y cómo le voy a entender a Dios? Y ese era el conflicto de mi vida en la adolescencia. Yo siempre pensaba, ¿y cómo le voy a entender a Dios? Porque no es un personaje que yo le pueda hablar cara a cara y pueda entender su sí o su no. Y recuerdo que algunas veces pedí consejo, y cuando pedía consejo, muchas veces me decían, el consejo era orar y que Dios te guíe. Siendo adolescente me molestaba ese consejo. Yo decía, me dejó igual, porque uno quiere que le digan sí o no. Pero hermano, ese es el mejor consejo que le pueden dar a uno. Con el tiempo lo hice, lo practiqué, y hermano, realmente Dios cumple su palabra. Dios lo hace entender a uno realmente cuál es el sí, cuál es el no, cuando debemos esperar y cuando no. Hermano, Dios es fiel, Dios es fiel. Y uno de los versículos que fortaleció mi fe y que oraba en base a ese versículo está en el Salmo 32:8, y lo he compartido a muchas personas que se encuentran en el valle de la decisión, que se encuentran sin saber qué hacer, presionados muchas veces por las situaciones, presionados muchas veces a tomar decisiones, o con diferentes opciones para una decisión y no saber qué decisión tomar. Orar en base al Salmo 32:8. Leámoslo juntos. Salmo 32:8. Mire esta promesa de Dios. Tómela para usted. Leamos. Te haré entender y te enseñaré
el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero mire, el siguiente versículo dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cuando yo me acerco a Dios para pedir su guianza, me debo acercar realmente con un corazón humilde, con un corazón manso, aceptando que necesito su guianza y, hermano, rindiendo mi voluntad hacia Él. Señor, guíame tú. Señor, que no se haga lo que yo quiero. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Que no se haga como yo quiero, que no se haga mi voluntad sino la tuya, entendiendo que la voluntad de Dios siempre va a ser la mejor, aunque yo en el momento tal vez no la entienda. Hermano, Dios, nuestro Padre Celestial, siempre nos va a guiar a lo mejor. Si usted tuviera a su muchachito de 3 años y usted le pone una venda, usted no lo va a guiar al barranco, que se embarranque el muchachito. Usted lo va a guiar a lo mejor. Hermano, Dios, nuestro Padre Celestial, que nos ama, que nos conoce, Él nos quiere dirigir a lo mejor. Por eso nos dice que no seamos como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabeza y con freno, y si no, no se acercan a ti, sino que nos acerquemos a Dios con humildad, con sencillez, mansos, humildes. Y mire esa promesa: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y hermano, esto es una realidad de verdad. Con el tiempo, con los años, lo he experimentado tantas veces. He podido entender su sí de una manera tan clara. He podido entender el no de Dios de una manera tan clara, hermano. He podido entender el espera de Dios. Hermano, Dios es fiel y Dios lo quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Dios es maravilloso. Pero Lot no entendió esto. Y hermano, regresemos a Génesis 13. Lot entonces, en el versículo 11 y 12, habla que él tomó la decisión, se fue allí a la llanura del Jordán. En el versículo 12 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y miren, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Una decisión mala lo llevó a más decisiones malas. Una decisión equivocada lo llevó a más decisiones, a más pasos equivocados. Este hombre, dice, poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No se fue de un solo, poquito a poquito. Este hombre se fue alejando de Abraham, se fue alejando de los altares de adoración, se fue alejando de todo lo que lo alimentaba espiritualmente, se fue acercando a esa tierra de perversidad, a esas ciudades de maldad. Hermano, todo comenzó con una mala decisión y él llegó a esa ciudad de Sodoma, donde los hombres eran malos y pecadores en gran manera, sin entender cómo se estaba exponiendo él mismo y a su familia al peligro, al fracaso y a la tragedia. Él no tomó en cuenta la vida espiritual de su familia y eso llevó a su familia a la perversión y a un final realmente triste que vamos a ver más adelante. Cada uno de nosotros somos llamados a velar por nuestra vida espiritual, a velar por la vida espiritual de nuestras familias, principalmente ustedes que son padres, que son abuelos, que son tíos. Cada uno de nosotros que tenemos a nuestro cargo a las nuevas generaciones, lo más importante para la vida de ellos es que amen y busquen a Dios, es velar por sus vidas espirituales más
que por otra cosa su vida espiritual. Porque, hermano, nos enfocamos en lo material, que tengan sus estudios, que tengan sus zapatos, que tengan su ropa, pero nos olvidamos que esas vidas tienen espíritu, tienen alma. A Lot se le olvidó. Lot llevó a su familia y creó a su familia en aquella ciudad que estaba plagada de maldad. En esa ciudad sí había abundancia, pero faltaba lo más importante. Hermanos, sus hijas fueron creciendo en un ambiente terrible. Cómo se están descuidando a los niños y adolescentes y se le mete la culpa al gobierno. Toda la culpa siempre es del presidente. ¿Se ha dado cuenta de eso? Un asesinato, sí, es que el presidente, sí, es que el presidente, no. Es que los padres de familia no están tomando su lugar, no están tomando su rol. La gente está rechazando a Dios de sus vidas, de sus corazones, de sus hogares, de sus familias. Hoy no se está velando y aún los cristianos no están velando porque sus hijos conozcan a Dios, busquen a Dios, aprendan a darle el primer lugar a Dios, que vayan a la iglesia. O si van a la iglesia, no les importa a qué iglesia se les lleve. Ahí que los pongan a bailar un rato en la iglesia y están contentos. No les importa si oyen o no oyen la palabra de Dios. Hermano, qué delicado es eso. Se les deja a los niños y a los adolescentes con el celular bajo las chamadas toda la noche. ¿Qué perversidades estarán viendo? Pero los padres de familia no toman en cuenta eso y la sociedad se está corrompiendo. Los niños y los jóvenes están completamente corrompidos. Se les expone a la inmoralidad, a terribles peligros. Y no importa. Es urgente que la iglesia a nivel mundial despierte, porque las nuevas generaciones se están perdiendo aún con los padres en los templos. Ya a los 12, 13 años los niños están corrompidos, están depravados, están con tantas cosas en sus mentes y en sus corazones, con entornos terribles, y a los padres no les importa, no les interesa. ¿Cómo necesitamos velar por nuestras familias? ¿Cómo necesitamos velar? Porque, hermano, esas personas que amamos tienen espíritu, tienen alma, tienen una eternidad. Y lo más importante es que esas vidas sean salvas y que esas vidas conozcan a Dios desde su niñez, que conozcan a Dios y tengan un buen ejemplo. ¿Cómo lo necesitamos? Lot llega a Sodoma, una ciudad perversa, una ciudad corrompida, y allí Lot comenzó a tener consecuencias. Por ejemplo, en el capítulo 14, el tema dice: Abraham liberta a Lot, y se lo voy a resumir. 4 reyes se reunieron a atacar varias ciudades, entre ellas estaba Sodoma y Gomorra. Y a Lot y a todo lo que él tenía se lo llevaron secuestrado con todos sus bienes. Le avisaron a su tío Abraham, quien rescató a Lot y todos sus bienes. Eso lo leemos en el versículo 14 y 15. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Ahí está Lot ya comenzando a sufrir las consecuencias. Se lo llevaron secuestrado, prisionero. Abraham lo liberta. Y miren, allí, en gratitud a Dios, en el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, a Abraham, al valle de Sabe, que es el valle del rey.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera vez que se menciona la palabra diezmo en la Biblia. Abraham dio sus diezmos al Señor porque tenía gratitud a Dios. Y hermano, y es que por eso es que yo doy mis diezmos y por eso es que diezmamos, por gratitud a Dios. Pero miren qué diferencia entre Lot y Abraham. Lot vivía materializado, egoísta y solo quería más y más y más y más. A Abraham lo vemos todo lo contrario. Él estaba dando los diezmos a Dios, y aparte de eso, el rey de Sodoma le ofrece a Abraham dinero. Dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. ¿Verdad que hay una marcada diferencia entre Lot y Abraham? Lot era avaro, Lot amaba el dinero, Lot pensaba solo en sí mismo, en autosatisfacerse, no pensaba ni en darle a Dios nada, él solo pensaba en enriquecerse. Y vemos a Abraham, un hombre agradecido con Dios, un hombre que le da sus diezmos a Dios, un hombre que no acepta absolutamente nada del rey de Sodoma, completamente libre de la codicia y la avaricia. Pero hermano, el enfoque de este mensaje son los errores de Lot. Mire, Lot ya había vivido en Sodoma, vio que eran terriblemente pecadores, se lo llevaron secuestrado, se lo llevaron cautivo, pero no salió de Sodoma, volvió a regresar a Sodoma, persistió en su necedad. Sin duda obtenía ganancias en aquella gran nación, era una ciudad próspera, además obtuvo una posición de renombre. Ya en Génesis 19:1 vemos a Lot en una posición de renombre en aquella ciudad pecadora. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. En la antigüedad, los que se sentaban a la puerta de la ciudad eran personajes de renombre, respetados, incluso jueces de aquellas ciudades. Así que Lot se había acomodado. Lot tenía dinero, tenía reputación de ser algo, era un hombre respetado, pero Lot estaba rodeado de corrupción y de pecado. La semana pasada leímos, y quiero que volvamos a leer, cómo se sentía ese justo Lot en Sodoma. Él no se sentía tranquilo viendo todo el pecado, pero se quedó en Sodoma. Es impresionante ver eso. Leamos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Él tomó la mala decisión de estar en Sodoma, se sentía mal en Sodoma, ya estaba sufriendo consecuencias en Sodoma, pero hermano, no rectificó su mala decisión y se quedó allí. 2 de Pedro 2, 7 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Les decía en el mensaje pasado que esa palabra abrumado es que él estaba con una terrible y pesada carga de angustia al ver esa nefanda conducta. Esa palabra nefanda es algo que causa repugnancia y horror. O sea, este hombre veía toda esa maldad y se sentía abrumado. Versículo 8: porque este justo que moraba entre ellos
afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él se afligía cada día, viendo y oyendo. No sabemos qué era lo que Lot miraba y escuchaba en ese lugar, pero ahí estaba él, allí tenía a su familia, allí estaban creciendo sus hijas. Y hermanos, este hombre no salió de aquel lugar. Pudo haber hecho y no lo hizo, todo era corrupto. Pero uno se pone a pensar, a pesar de estar afligido, a pesar de ese ambiente de perversión, él se acomodó a su posición social, él se acomodó a todo lo material que llegó a obtener y se olvidó de lo más importante, su vida espiritual, su alma, la vida espiritual de su familia, el alma de su familia. Hermano, que no tomemos esas decisiones tan terribles, que no seamos indiferentes a lo que nos rodea. El Hijo de Dios debe velar y huir de esos ambientes corruptos y envilecidos. Claro, hermano, todo lo que nos rodea es corrupto. En el lugar de trabajo, en el lugar de estudios, nos rodea la corrupción y la inmundicia, solo que nos fuéramos al cielo. Pero cuando algo ya es una corrupción extrema y aberrante, allí, hermanos, sí hay que salir, hay que orar y pedirle a Dios la guianza y salir. Como leímos la semana pasada, esto era tan terrible que todos los hombres de ese lugar eran homosexuales, eran pervertidos, pero Lot tenía su mirada puesta solo en lo terrenal. Tenía posición, tenía dinero, reputación, todo parecía bien, pero su alma, pero su vida espiritual, pero la vida espiritual de la familia. Leamos 2 Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra mirada, hermano y hermana, debe estar en lo eterno, no en lo terrenal, no en lo pasajero. Allí estaba Lot aferrado a lo terrenal, mientras su familia se estaba perdiendo. Él no fue consciente de eso, él no tuvo el valor para salir de ahí. ¿Cuántos incluso cristianos he visto que han tomado decisiones terribles y se han llevado a sus hijos y, hermano, han desviado a sus hijos de la voluntad de Dios? Pero, hermano, ya en Génesis 19 Dios envió su juicio a Sodoma y a Gomorra. Lo vimos la semana pasada. Vámonos a Génesis 19. No lo vamos a leer, pero Dios envía su juicio a Sodoma y Gomorra. Todos estos hombres eran homosexuales y violadores, degenerados sexuales. Sabemos que quisieron violar a los dos ángeles con apariencia de hombre que entraron a la casa de Lot. Y a pesar de que quedaron ciegos, ellos seguían fatigados buscando la puerta para satisfacer sus pasiones bajas. Hermano, era un desenfreno sexual terrible, terrible. Pero, hermano, Lot fue librado. Sabemos que los ángeles le dijeron a Lot que sacara a su familia. Cuando él les advirtió a sus yernos de que Dios destruiría aquella ciudad, no le creyeron, pensaron que se burlaba, y así ellos murieron en Sodoma. La mujer de Lot sale con Lot, probablemente era sodomita, no lo sabemos, pero al parecer Lot entró a Sodoma soltero. Pero, hermano, aquella mujer no creyó ni obedeció la palabra de los ángeles. ¿Usted sabe lo que pasó? Esa mujer salió, los ángeles dijeron, no mires atrás, no veas hacia atrás, escapa por tu vida, váyanse. Y la mujer vio hacia atrás. Esa mujer fue desobediente, fue incrédula, su corazón estaba pegado a Sodoma, a aquella ciudad de pecado, a lo material, a lo pasajero, al pecado. Pero, hermanos, ya para terminar, porque el tiempo ya
Quiero que veamos el final de Lot, un final terrible. Leamos el versículo 24. Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Pero fíjese que Lot seguía confiando en sí mismo. Y ya no lo vamos a leer, pero Lot seguía confiando en su capacidad de decisión. Dios te dice en el versículo 17 que escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, y ahí les ruega irse a una ciudad. Él seguía confiado en su capacidad de decisión. Hermano, el orgullo de nuestro corazón es el que nos lleva a tomar decisiones basadas en nuestro conocimiento o en nuestra inteligencia y no dejarnos guiar por Dios. ¿Cómo terminó Lot? Lot terminó en una cueva, versículo 30. Después de que él tomó decisiones para ser más rico, para ser más próspero, para tener más, ¿cómo termina? Versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. ¿Usted cree que esta era la voluntad perfecta de Dios para Lot? No. Pero mire qué más pasó. Estas hijas, recordemos que crecieron en esa tierra pervertida y corrupta. Sus hijas aquí ya estaban corrompidas por el lugar en el que nacieron y crecieron. En ellas no había temor de Dios. 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Lot no entendió que aquella decisión en el pasado marcaría a su familia, marcaría su futuro, marcaría sus descendencias, y lo llevó a perderlo todo, hermano. Todo por lo que él luchó, todo lo perdió. Y estas hijas ya iban todas corrompidas de Sodoma. Esta es la primera vez que se ve directamente el pecado de incesto en la Biblia. Estas mujeres emborrachan a su padre y tienen hijos de su padre. Y mire en el versículo 37: y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Estas naciones que nacieron de las hijas de Lot fueron naciones paganas, impías, fueron enemigos del pueblo de Dios, fueron enemigos de los descendientes de Abraham, de Israel. Así que Lot lo perdió todo, incluyendo las almas de su familia y de sus descendientes. Amados hermanos, meditemos en esta noche. ¿Verdad que necesitamos ser humildes y depender de Dios en cada decisión de nuestras vidas? Necesitamos poner siempre lo espiritual en primer lugar antes que lo material. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a tomar decisiones no basados en lo que
material o dándole el primer lugar a lo material. Esto aquí se va a quedar, es pasajero. Siempre démosle el primer lugar a Dios y siempre pidámosle a Él con humildad que Él nos guíe. A veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad porque creemos que esa es la decisión correcta, como lo hizo Lot. Pero hermano, que esta historia de Lot quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos lleve a pedirle a Dios: Señor, necesito tu guianza. Señor, necesito tu dirección. Señor, ayúdame. Que Dios guíe cada uno de nuestros pasos. Que Dios guíe cada una de nuestras decisiones, aún, hermano, por los que vienen atrás, por nuestros descendientes, que ellos no perezcan, que sus almas no se pierdan. Muchas veces estaremos en el valle de la decisión, donde habrán muchas opciones y no vamos a saber cuál es la decisión correcta. Otras veces sí, está la palabra de Dios y debemos obedecerla, pero otras veces no. Pero hermano, ¿cuál es la solución? Orar con humildad, con sencillez, y creamos esa promesa del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él te va a hacer entender, hermano. Él te va a hacer entender, hermana. Si eres humilde y si reconoces que Dios te puede guiar, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará sus veredas. Y no nos aferremos a nuestras necedades como Lot. Lot tuvo tiempo de salir de Sodoma, pero no lo hizo. Y hermano, miremos el final de Lot. Miremos, terminó en una cueva, perdió a su esposa, sus hijas pervertidas, sus descendientes se volvieron naciones paganas y se quedó sin nada de todos los bienes que él había adquirido. No era esa la voluntad de Dios para Lot, pero Lot no atendió a la voz de Dios. Y aunque estaba abrumado por la nefanda conducta de Sodoma, se quedó allí por una posición, por lo material. Y hermano, él sufrió las tristes consecuencias. Puestos en pie, pidámosle a Dios que nos guíe. Reconozcamos nuestra necesidad de Dios, hermanos. ¿Qué sabemos nosotros del futuro? Pues nada. Y por eso necesito que Dios me guíe. Porque yo puedo ver esta decisión como muy buena, muy correcta. Se pueden presentar oportunidades que parecen las grandes oportunidades de mi vida. A Lot, aquello parecía la gran oportunidad, aquella gran llanura. Pero esa fue su ruina. Hermano, necesitamos la guianza de Dios.